nosotros tal vez queramos resolver los problemas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso es una soberbia intelectual insoportable. Ellos están en condiciones de entender este mundo y el futuro mucho mejor que nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar que nuestra generación no cree en condiciones por demás difíciles o extraordinariamente difíciles para que ellos resuelvan los problemas. ¿Qué es lo que somos los paraguayos como políticos? A ver, yo no sé si puedo definir genéticamente, desde el punto de vista político, genéticamente al paraguayo. Porque la política, así como estaba diciendo Santi, hay que mirarlo en términos de proceso. Y si vos me decís cuál es el momento político del Paraguay, yo te diría que es un momento es un proceso de decadencia que necesita de una élite que le dé una nueva orientación, detener este proceso. Veo que gradualmente tenemos una sociedad descreída, desmotivada, y eso en términos de proceso me lleva al año 1989. En 1989 parecía que teníamos un proyecto común. Parecía que todos, de cualquier pertenencia política y estado social, aún sin entender exactamente qué era, queríamos una democracia. Y eso nos llevó a interesantes momentos políticos, yo diría 10 años, en donde había cosas que colectivamente tratábamos de gestionar. Y eso se fue perdiendo gradualmente. Es decir, la calidad política se deterioró. No tuvimos la capacidad de consolidar cuestiones fundamentales para el propio proceso democrático y para consolidar la república, que tenía algunos aspectos institucionales que tendrían que ser fortalecidos, digamos, o renovados. Entonces, si vos analizás instituciones por instituciones, hay cosas, o el otro, el proceso electoral, de esas elecciones en donde todo el mundo... El famoso 88%. De eso a padrones amañados, todo tiene una explicación de fondo. Porque lo que pasó en el 89 no es que se fue Stroessner solamente. Lo que pasó es que hubo un cambio de modelo y de la base de la dominación política. Antes, la dominación política se ejercía en base a la fuerza. Entonces, el que tenía la fuerza era el que tenía el poder, el que tenía el control de la Fuerza Armada gobernaba. Y la estructura del Estado, todo el Estado, estaba administrada. Los recursos del Estado estaban administrados para sostener al gobierno en el poder. En el 89, ¿qué pasa? Después de Rodríguez, el poder se legitimaba con los votos. Entonces, ¿quién tenía los votos? Y tenía el Partido Colorado. Ellos tenían la estructura para controlar los votos. Pero para asegurarse se desarrolló una serie de mecanismos fraudulentos, el tema de padrones, voto de gente fallecida, etc. Pero ese fue el gran cambio. Para mí, el último gobierno designado por la Fuerza Armada fue el de Guasmosin. Y a partir de ahí hay un proceso democrático que culmina hoy en la otra institución clave, fundamental, imprescindible de la democracia, que es procesos electorales más o menos confiables. Hay una cuestión que suelo debatir siempre en los programas y compañía, que parece que incluso puede ser un objetivo muy honesto, esto de educación, de PETA, de estar allí para combatir la corrupción. El problema es que si vos planteas etapas como vamos a eliminar la corrupción, después vamos
Eso no va a llegar nunca, Gonzalo, ¿o me equivoco? Mira, pétalo que cuando dice, cuando cualquiera de nosotros hablamos de eliminar la corrupción, en realidad lo que estamos diciendo es cómo le voy a pasar la factura a mi adversario político. Y cuando PETA habla de corrupción en el sistema educativo, lo que hace es de cómo se estuvo malversando por décadas la asignación presupuestaria para premiar al amigo o al correligionario que tiene el rubro de maestro. Yo vuelvo a insistir, en el 92 lo que desperdiciamos es elegir aquellas instituciones que iban a desarrollarse y consolidarse de común acuerdo. Hoy en día, en agarrar y tratar de resolver todo el espectro de problemas que tiene el Estado, porque nosotros tenemos una habilidad increíble, que en vez de resolver los problemas que aparecen en el Estado, le creamos nuevos problemas de resolver. Claro. Entonces lo que hacemos es agrandar el problema. La hiperburocracia. Entonces, yo se lo decía a mis amigos con quien charlamos, le digo, no vaya a tratar de modificar la policía, de reformarla. Trata de que haya pequeños núcleos de policía que sean capaces de resolver los problemas que más angustian a la sociedad. No vas a poder resolver todo el problema de la corrupción en la administración pública. Busca, el que te dice corrupción cero miente más que un andaluz ebrio. Es decir, no hay sistema químicamente puro. Entonces, lo que hay que ver es de cómo hacer de que esos efectos no sean tan contundentes. En el sistema educativo, ¿en dónde tenés el caldo de cultivo de la corrupción? En la ausencia de valores y de principios éticos, republicanos, democráticos. Entonces, ¿dónde yo puedo ayudar al sistema educativo? Porque muchas veces yo tengo un maestro que llevó por recomendación y está dispuesto a hacer más tarea electoral que tarea educativa. Pero si nosotros los padres, nuestros núcleos familiares, no instalamos esos valores, van a instalar los disvalores los que manejan ese sistema. La clave está en qué hacemos con nuestros hijos. Y explicarle, que es muy difícil, explicarle que los valores que vos le inculcás son mejores de cara a su propio futuro, porque esto es insostenible. En algún momento va a colapsar. Y políticamente eso es lo que ocurre. Acá asistimos al colapso de un modelo de dominación política, no es una crisis coyuntural. ¿Cómo haces, Santi, vos que estuviste en la vorágine de una campaña no hace mucho tiempo, para debatir estos temas en un momento crucial como una campaña? Vos sabés que es interesante tratar de mirar elementos que no son muy evidentes para el político que está en el cargo, para el administrador que está en el cargo. Pero yo tuve el privilegio, como decís, de haber estado en la administración pública, de haber tratado de instalar el concepto de políticas públicas con una visión a largo plazo que nos saca la premura de resolver el problema de hoy y instalar el abstracto del futuro, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿verdad? Porque vos tenés que resolver el problema hoy, la falta de medicamentos hoy, la falta de insumos para los estudiantes hoy, pero tenés que construir y el resultado del hoy es finalmente mirar hacia adelante y saber que el camino a veces es más difícil, pero hacia adelante puede haber un mejor futuro. Y ahí encontré algo que yo veo que Paraguay está cambiando de manera importante, porque se habla mucho de la educación, pero hoy tenemos en muchos de los lugares del interior primera generación de chicos que terminaron el colegio y que fueron a la universidad. Y en ese proceso, y yo repito mucho una experiencia que me tocó a mí en la campaña, yo encontré mucha resistencia política de dirigentes dentro de un partido muy tradicional como el Partido Colorado, que me decían: Santi, vos pareces un chico muy bueno, tenés formación universitaria, realmente no veo por qué no apoyarte, pero no puedo porque va en contra de mis tradiciones. Y me decían, cuando yo era joven, yo le miraba a mi padre y hacía lo que mi padre hacía, yo no le preguntaba a mi padre qué hacer. Pero hoy, yo un domingo me siento a comer con mis hijos y mi hija es médica, mi sobrino es arquitecto, el vecino, el hijo de Iñatota, es abogado. Yo no puedo discutir con ellos. Ellos tienen elementos que yo no tengo.
Entonces se está dando un cambio. Por supuesto que hay que mejorar la calidad de la educación, pero lo podemos desconocer y yo creo que ese es el elemento más importante, cómo la educación le hace libre a un pueblo y le ayuda a pensar en ese abstracto. Educación, sueños, son conceptos que se relacionan mucho con una comunidad que adornan las naciones como es la juventud. Y siempre me acuerdo de vos, Santi, cuando hablamos de juventud, porque en las construcciones que se hacían en relación a el potencial que tiene la ciudadanía para optar, siempre hablábamos de a dónde irá el voto joven, como si fuera una entidad así muy consolidada cívicamente. Y esto ya es un juicio probablemente, pero ¿qué es para ustedes la juventud desde el presupuesto cívico, desde ser o no una entidad formal en Paraguay, o la juventud es ese lugar al que se le lleva a un grupo de jóvenes? Yo creo que cada vez es menos posible eso. Nosotros caemos, yo por eso le estaba mirando a Santi cuando él hablaba nosotros estamos hablando de unas bases que tenemos la obligación de dejar para los que vienen. Pero hay una línea de pensamiento que es muy jodida, diría. Nosotros tal vez queramos resolver los problemas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso es una soberbia intelectual insoportable. Ellos están en condición de entender este mundo y el futuro mucho mejor que nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar que nuestra generación no cree en condiciones por demás difíciles o extraordinariamente difíciles para que ellos resuelvan los problemas. Y nosotros venimos de una forma de hacer política que, salvo ese lapso de 20 años más o menos entre el 89 adelante, nosotros empezamos a usar la confrontación como el elemento político principal. Hoy lo que nosotros necesitamos es gente capaz de generar consensos, gente capaz de dialogar, gente capaz de entender lo que somos, en dónde estamos y cuáles son nuestras probabilidades. No estoy diciendo en un infantilismo político, una candidez ciudadana, decir, Yayejay Jupana, Paraguay Yohay, no, mentira. Es decir, la competencia por el poder es dura, pero tiene que ser limitada a esa competencia electoral y después una sana competencia por proponer mejor. Es decir, yo reconocerle a Santi de que lo que él hace es bueno, siendo yo un opositor, esa es una virtud deportiva, no es una virtud política. Yo tengo que decir, lo de Santi está bien, pero yo voy a ser mejor. Entonces, ahí está la competencia pero tienen que haber esos temas comunes por el cual en lo que vos vas a competir. Es como, yo quiero ser campeón del torneo y voy a ser mi mejor equipo, mi mejor técnico, pero yo cuido el torneo. Pero ahí es donde entra el equilibrio, ¿verdad?, de esta transición de un sistema feudal, donde el objetivo era tomar el poder. Después nada importaba, claro, hacia un modelo donde hoy lo más fácil es llegar al poder, lo más difícil es permanecer, porque tenés un sistema entendido como una sociedad que está exigiendo cada vez más y está convirtiendo el cargo público en lo que verdaderamente es, que es una carga pública, que algunos ciudadanos deciden asumir en beneficio de la sociedad, donde ya no hay más contemplaciones, donde no hay más tolerancia. Y yo creo que eso también de alguna manera es lo que estamos viviendo, y muchos de estos yaboray que estamos viendo al costado, entre los mismos actores. El problema es, están todos metidos porque es poco lo que salen de... Exactamente, ¿verdad? Y nos estamos todavía encontrando que de la sociedad o de ese sistema que está en el yaboray entren en el cauce. Entonces la pregunta es si los que siempre estuvieron se van ahora a iluminar y decir, no, ahora vamos, o nuevos actores van a tener que entrar y llevar adelante esos procesos. Nuevos pensamientos. Porque te voy a decir, eso que estás describiendo con bastante precisión para mí, parte de una forma de pensar la política. Política es igual a cargo. Cargo es igual a ingreso. Para mí y para mi grupo político, que me va a permitir a través de estos ingresos impropios sostener la clientela política, me va a dar los votos para sostener el cargo. Es decir, esa relación que voy a hacer, cargo, mantenerse en el poder, es exacto. Entonces, en toda esta transición que estuvo pasando,
que ese pensamiento construyó un modelo de Estado, que es, conoces la teoría del Estado depredador. Es decir, yo necesito un Estado que no funciona porque los que tienen el poder de decidir hacen la inversión en el Estado para generar renta económica o política, que es voto. Entonces, si a mí no me va a dar votos o dinero, no hago la inversión social. Entonces, la relación candidato, cargo y comunidad construye poder individual, para mí, para mi grupo. El pensamiento correcto empieza igual. Cargo es igual, política es igual a cargo, porque si no querés el cargo, dedicate al Club de Leones, no sé, al Club... ¿Por qué? Porque ese cargo me va a permitir desarrollar, y ahí está la gran diferencia, un anhelo colectivo de una parte de la sociedad.